las presentaciones por parte de ustedes. Yo les dije que me gustaría estar presente para escuchar un poco también lo que van a presentar ya de la parte macro, que sería básicamente la segunda parte del programa. Bueno, ya como para adentrarnos un poco en la parte ya de macro, dejamos atrás todo lo que es la parte de la empresa, el individuo, en la primera parte del semestre. Yo les quería presentar hoy una presentación, como habíamos hablado en su momento, un poco va a ser un mix entre lo que es el programa y la parte real propiamente. Esta presentación que les voy a hacer tiene dos grandes partes. Uno es una coyuntura macroeconómica propiamente, que son números y datos reales de la macroeconomía. Y también la otra parte es un poco más específica, ya habla de la parte fiscal al cierre de marzo, ¿verdad? Nosotros mensualmente hacemos un reporte, un informe que se llama Situfin. Bueno, Situfin significa situación financiera del mes. Así que, bueno, sin más preámbulo voy a pasar a presentar y, mira, como siempre, interrúmpanme si es que tienen alguna pregunta. Un segundito, por favor. Me avisen ahí si pueden ver, por favor. Sí se ve. Dale, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Un segundito, bueno, está pasando. Bueno, en este primer slide, como te dije, la idea es un poco darle una coyuntura macrofiscal de qué es lo que está pasando en la macroeconomía del Paraguay hoy en día, un corte de marzo para algunas variables y otras variables corte de febrero. En este slide vemos en el gráfico de la izquierda un indicador que se llama IMAEP, ¿verdad? Índice, o sea, te muestra el nivel de actividad económica del Paraguay. En realidad, IMAEP significa Índice Mensual de Actividad Económica Paraguay. Y bueno, tenemos el histórico de este índice. Acá en realidad hay dos líneas, uno que es el IMAEP puramente, que es la parte celeste, y el otro es IMAEP sin agricultura y binacionales. Bueno, excluye esos sectores de la economía, pero básicamente el mismo comportamiento, ambas variables. Y tenemos el histórico del 2019, enero 2019, hasta febrero de 2021, que es el último dato publicado por el Banco Central. Vemos que este gráfico nos muestra, bueno, varios ciclos. Primero, en el 2019, en el primer semestre, nos tocó, digámosle, una desaceleración de la economía importante, principalmente debido a condiciones climáticas en ese año. Como habíamos visto ya en clases anteriores, nuestra economía depende bastante del campo, ¿verdad? Y las condiciones climáticas. Entonces, en ese primer semestre pasó todo lo contrario. Llovió cuando no tenía que llover y hubo sequía cuando tenía que llover, ¿verdad? Entonces, se desaceleró bastante la economía en este primer semestre. Posterior a eso, se aplicó un plan de recuperación económica que tenía un fuerte componente de inversión pública, que ayudó a recuperar la economía. Ustedes pueden ver que a partir del mes de junio, julio del 2019, este indicador ya empieza a ser positivo, lo cual no habla que el plan funcionó y que la economía estuvo respondiendo a esto, ¿verdad? Este indicador vino con muy buenos números, ¿verdad? Todo el segundo semestre del 2019, incluso los dos primeros meses del año 2020, hasta febrero del 2020, estábamos muy esperanzados de que esto podría continuar así. Era, como dije, números muy auspiciosos. Y bueno, en este momento nos cae la pandemia encima, ¿verdad? Con todas sus implicaciones de medidas, restricciones de circulación y que obviamente afectaron a la economía. Este indicador se desploma por completo. Llegamos a niveles negativos de 2 dígitos, de casi el 20%, ¿verdad? Para IMAEP sin agricultura binacionales, una contracción, digámosle, prácticamente sin precedentes en la economía para ese mes. Ya con la apertura gradual de la economía, cuando fuimos pasando de fase 1, 2, 3, ¿verdad? Este indicador se empieza a recuperar auspiciosamente, mostrando ya niveles positivos en el mes de junio, julio. Luego nuevamente esto se desacelera. Finalmente a diciembre volvemos a ver números positivos. Esto ya producto de prácticamente una apertura total de la economía.
El dinamismo propio de la economía en los últimos meses del año, noviembre, diciembre, y todo lo que trae aparejado las fiestas, las compras, etcétera. Sin embargo, enero y febrero volvimos a ver números negativos de esto. Y bueno, acá yo quisiera explicar un poco estos números negativos y lo más probable es que a partir de marzo, abril, empecemos a ver números muy positivos, ¿verdad? De este indicador. ¿Por qué? Porque lo que acá vemos es la variación interanual, ¿verdad? Es decir, se compara el mes de un año contra el mes del año inmediatamente anterior. Entonces, si nosotros comparamos el mes de enero, por ejemplo, con el mes de enero del 2020, era un mes donde este indicador estuvo bastante bueno, estuvo positivo. Entonces, por una simple, digamos, regla matemática, el nivel de actividad económica de este año todavía no es, digamos, mejor que el del año pasado, por eso la variación interanual es negativa. Lo mismo pasó en febrero. Sin embargo, cuando empecemos a ver este indicador a partir de marzo y abril, vamos a estar comparando con estos meses que fueron los peores, ¿verdad? La pandemia. Entonces, la variación interanual se va a disparar para arriba. Esto va a ser positivo, lo más probable, un número, inclusive podemos esperar una variación positiva de 2 dígitos, ¿verdad? Esto es por este lado de este indicador. Y al otro lado vemos lo que se conoce como SN, que es la encuesta del clima de negocio, ¿verdad? Para Paraguay. Esto también es a febrero. Vemos que para el mes de febrero hubo un crecimiento en la actividad económica de servicios de telefonía móvil, materiales de construcción, equipamiento del hogar. Estos son los 3 rubros que tuvieron cifras positivas y todos estos rubros tuvieron cifras negativas para ese mes, lo cual nos indica que, bueno, la economía todavía no está despegando como quisiéramos, producto obviamente de la pandemia y las restricciones todavía de circulación y lo que hace que las ventas no estén en los niveles que esperábamos. Bueno, pasamos aquí a ver el tema de inflación también para que vean un poco dónde nos estamos ubicando hoy. La inflación acá tiene que seguir la línea azul, que es el IPC, el índice de precios del consumidor. Básicamente, esto, como lo dice su nombre, es un índice que se construye a través de una canasta de productos elegidos como, y considerados como básicos para el consumo de las personas. Entonces, este índice está compuesto por un gran número de productos, no recuerdo exactamente el número, creo que es alrededor de 200 productos. Entonces, cada producto tiene una ponderación para construir este índice. Se le da mayor ponderación, por ejemplo, a los alimentos, vivienda, etcétera, ¿verdad? Y una menor ponderación, por ejemplo, a aquellos bienes que no son de inmediata necesidad, como ser, voy a decir cualquier cosa, bienes suntuosos, bienes de lujo, inclusive perfumes, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, a través de este índice de precios del consumidor se construye la inflación. La variación de este índice es propiamente lo que conocemos como inflación. Cuando este índice, bueno, aumenta, implica un aumento de la inflación. Cuando este índice disminuye, implica una reducción de la inflación. Aquí en este gráfico podemos ver a partir de marzo de 2016 cómo se comportó un poco la inflación. Y también vemos la banda de fluctuación que establece el Banco Central como un rango prudente de inflación. Vemos que anteriormente el techo estaba alrededor del 6.5% en el 2016 y el piso era el 2.5%. Esta banda de fluctuación prudente para la inflación se redujo a partir de 2017 poniendo como un techo el 6% y el 2%, ¿verdad? Entonces, y bueno, este sería como la inflación meta, la del medio. La inflación meta hoy en día sigue estando en 4%. Vemos que ninguno de estos años la inflación superó ese techo. Al contrario, estuvo muy por debajo, incluso a partir de 2019, de lo que es la inflación meta, al 4%. Y acá, bueno, con la caída de la economía en el 2020, este indicador incluso mostró cifras negativas. No, mientras no negativas, llegó casi a cero, casi a cero. Hoy en día estamos hablando de un corte marzo 2021 contra marzo 2020. Es como una media móvil lo que estamos viendo acá. Por otro lado, si miramos un poco lo que se conoce como balanza comercial, que no es nada más y nada menos que comparar exportaciones versus importaciones. Vemos que este gráfico también nos muestra un histórico desde febrero de 2018
hasta febrero de 2021 y vemos cómo se vino comportando estas dos variables. Desde febrero de 2018, como le dije, estas dos variables presentaban números positivos y esto empieza ya una desaceleración hacia finales del 2018, que es congruente con con la baja de la economía que yo les había comentado por cuestiones climáticas, y empieza a decaer ya desde 2019 y prácticamente acá lo que es importaciones ya engancha con la pandemia y aún vemos números muy negativos, ¿verdad?, para el tema de importaciones. Sin embargo exportaciones a partir ya de febrero prácticamente marca un punto de inflexión y hoy en día estamos viendo números positivos ya de las exportaciones, lo cual, digamos, son señales de que la economía se está recuperando, no a los niveles que quisiéramos, pero sí ya son señales alentadoras. Acá vemos también otros dos indicadores bastante interesantes, que estos son datos que nos suele proveer la gente de Bancar para ver un poco el nivel de actividad económica. El gráfico de la izquierda nos muestra las transacciones con tarjeta de crédito y débito. De nuevo, el mismo comportamiento de todas estas variables nos muestran el nivel de actividad económica. Enero y febrero del año pasado estaban en unos positivos. Esto se desploma una vez que entra la pandemia y posterior ahí empieza nuevamente a recuperarse a medida que las restricciones de circulación y de trabajo empiezan a levantarse. Entonces también aquí vemos una recuperación, digámosle, una tendencia positiva, que bueno, es bastante auspiciosa, y hoy estamos ya en números positivos también en este indicador. Lo mismo para el otro lado, el índice de transacción con tarjeta de crédito es el mismo comportamiento. Esto incluye transacciones locales más extranjeras, ¿no? Y esto vemos un pico acá en diciembre, que es típico por el aumento de las compras de esos meses, las compras de Navidad y Año Nuevo. Bueno, hasta ahí un poco la coyuntura macroeconómica, ¿verdad? De nuevo les repito, si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme sin ningún problema. Vamos a ampliar. Ya adentrándose adentrarnos en la situación fiscal propiamente. Esto sí, la mayoría de las variables son a un corte de marzo. Cuando hablamos de situación fiscal, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos de la caja del gobierno. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto se gasta? Situación fiscal a grandes rasgos. ¿Cuánto yo recaudo de impuestos? ¿Y cuánto estoy gastando, verdad? Aquí en este primer gráfico de la sección de situación fiscal podemos ver la evolución de los ingresos totales y tributarios, ¿verdad? Nuevamente, esto es una variación interanual. Aquí, perdón, ahí. Nuevamente, el comportamiento es el mismo en todas estas variables. Un descenso brusco en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Y luego una recuperación ya paulatina. Acá, por ejemplo, yo destaco los ingresos tributarios que vienen con un crecimiento positivo, con números positivos ya prácticamente desde octubre del año pasado, con un pico acá en noviembre, diciembre, justamente por la época de las compras. Y nuevamente aquí una recuperación ya a partir de febrero. Sin embargo, también hay que ser un poco, digámosle, yo le llamo cauteloso cuando miramos esta recuperación de la economía, porque al comparar estas variables, estamos comparando contra el año pasado, ¿verdad? El año pasado que fue, bueno, el peor. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos tres fotos del ingreso total recaudado. La primera foto sería el 2019, es un corte de enero a marzo, y el acumulado. Lo mismo para 2020 y 2021. Acá vemos que, bueno, 2021 presenta un nivel mayor que el del 2020, y gente superior, ¿verdad? Acá todavía, sí, porque estamos comparando contra 2020, marzo era todavía un número relativamente, por llamarlo normal, entre comillas, porque recordemos la cuarentena empezó a mediados de marzo. Acá podemos entrar un poco más en detalle sobre el tema de recaudación para el fisco. Y acá tenemos, estas dos son las principales variables cuando hablamos de recaudación para el fisco. La SEC, que es la Subsecretaría de Estado de Tributación, y DNA, la Dirección Nacional de Aduanas. O sea, estas son las dos fuentes principales de ingresos del fisco. También hay otras fuentes, como lo que se llama fuente 30, recursos institucionales, y los que provienen de las finanzas. Sin embargo, estos constituyen, digamos, las principales fuentes de ingresos.
Aquí lo destacable de estas dos principales fuentes de ingresos de las variables, diría yo, que el IVA, que es la línea azul, o sea, la recaudación SET, mejor dicho, vemos números positivos ya desde julio, ¿verdad? Hasta ahora, todos fueron números positivos, o sea, hubo un crecimiento cuando comparamos. Incluso ya cuando hablamos de julio, estamos comparando julio del 2020 contra julio del 2019. Entonces, yo destacaría eso, también destacaría lo de aduanas, que si bien aquí a partir de la pandemia, cuando empezó a mostrar números negativos, pero ya estamos viendo 2 meses ya con números positivos. Es así que hoy nos encontramos en crecimiento de 1.3% para aduanas y 14% para SET. Y esto es un poco más específico, esto ya se refiere al IVA, SET, aduanas, nuevamente, y el comportamiento es básicamente el mismo. También estamos viendo números positivos para el IVA ya por octavo, noveno mes consecutivo, y aduanas después de un comportamiento bastante digámosle, cíclico, está mostrando 2 meses positivos, lo cual es bastante auspicioso. Sin embargo, acá yo me tendría un poco, porque uno escucha de repente por las noticias, la prensa se hace eco de estos números y dice, bueno, Hacienda está recaudando más, ¿verdad? La recaudación subió, ¿verdad? Entonces, es como que todos piensan, sí, genial, todo va bien, ¿verdad? Cierto, la recaudación subió, ¿verdad? Pero subió con respecto al año pasado, ¿verdad? Nuevamente de enero a marzo acumulado. Estamos hablando de 817.9 millones de dólares marzo 2020 y marzo 2021 acumulado 852. Sí, subió acá. Pero si miramos esta foto de marzo a marzo 2021 contra los años pasados, vemos que estamos muy por debajo del 2019 y muy por debajo del 2018. O sea, hoy estamos hablando de que tenemos ingresos fiscales por debajo de 3 años lo que teníamos. O sea, que el golpe que recibió la economía el año pasado, si bien se está recuperando, todavía no, ni siquiera estamos llegando a niveles de ingresos 2018. Así que son auspiciosos, pero todavía no es momento de cantar victoria, como se diría. Ahora si nos mudamos a la parte del gasto, en qué se gasta el dinero, ¿verdad? Acá tenemos nuevamente dos gráficos. El lado de la izquierda podemos ver el gasto total obligatorio de 2019, 20 y 21. Vemos que del 19 al 20 un incremento de 2% en estos primeros meses del año. Esto es básicamente ya explicado, los gastos adicionales que se tuvieron que hacer ya al inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo, los gastos adicionales. Acá, cuando vemos 2021, es todo lo contrario. Acá ya vemos una contracción del gasto público, justamente porque aquellos gastos que se realizaron en el marco de la pandemia, muchos de gastos temporales, como por ejemplo estos pagos de subsidio, Putinó, Ñangarecó, y otro tipo de asistencia que se dieron. Esos fueron gastos temporales que hoy en día ya no están en el presupuesto general de gasto, por eso que estamos viendo una contracción ya del gasto y también por racionalización del gasto que se está impulsando de tal manera a salvaguardar los recursos y que esto pueda convivir con los niveles de recaudación que, como habíamos visto, estamos muy por debajo del año 2018 incluso, ¿verdad? Y acá un poco el de la derecha, el gráfico de la derecha, explica el porqué de esta reducción del gasto, ¿verdad? Vemos aquí que, bueno, las prestaciones sociales subieron. Esto implica básicamente lo que es la cobertura social, estos programas sociales ya preexistentes, como ser programas adultos mayores, Tecoponá, Abrazo. Estos programas sí sufrieron un incremento en su alcance, quiere decir, más personas son beneficiadas por esto. Entonces, por eso esto muestra un incremento. Donaciones, una reducción. Intereses que paga el fisco, los intereses de la deuda pública, un aumento del 5.6% en relación al año pasado. Esto básicamente ya es un reflejo de la deuda que se tuvo que tomar el año pasado para hacer frente a la pandemia, el crecimiento en el pago de los intereses, una reducción sustancial del uso de bienes y servicios. Esto también está, como le dije, en línea con la política de racionalización del gasto, la restricción de contratar nuevo personal, acepción que sea por reposición, la restricción de hacer recategorizaciones, toda esa política que está siendo implementada y tiene unas directrices que fueron impuestas a través del equipo económico nacional.
Si vamos a este gráfico, yo creo que es bastante interesante. Esto es lo que también siempre debatimos y discutimos internamente en Hacienda y con la opinión pública en general, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice esto es, de cada 100 guaraníes tributarios que se recaudan, 76 van a lo que es salario. O sea, de cada 100 guaraníes que ustedes pagan impuestos, 76 guaraníes van a salario. Ahora si me preguntan cuál es la distribución de estos 76 guaraníes que van a salario, tienen acá hacia el lado derecho. De esos 76, 59 guaraníes van a estos tres principales sectores, ¿verdad? Que básicamente implica el cumplimiento de las principales funciones de un Estado, ¿verdad? Salud, educación y seguridad. Otra vez, esto podemos agregar de estos 59 guaraníes que van a salarios de los impuestos que pagamos todos. 29 guaraníes van a educación, 13 guaraníes van a salud, 17 guaraníes a las fuerzas públicas, policías y militares, y por fuera 17 guaraníes digámosle, que se destina al sector administrativo, ¿verdad? Yo creo que este slide es bastante interesante, ¿verdad? Porque uno siempre escucha el discurso, ¿verdad? De cuando, bueno, un discurso en cierta medida, incluso diría yo, populista hasta un punto de vista, ¿verdad? Dice, descontemos los salarios a los funcionarios públicos, ¿verdad? Para ahorrar y bueno, que tengamos más dinero, ¿verdad? Está bien, hasta ahí el discurso lindo, ¿verdad? Pues la pregunta siguiente es, ¿a quién le descontamos, ¿verdad? Acá vemos que gran parte, la mayor parte, están en estas tres áreas, ¿verdad? Que son, como dije, el cumplimiento de las funciones principales de un Estado. Realmente, si uno quiere descontar con fines recaudatorios, debería de poder tocar estos tres sectores, ¿verdad? Educación, salud y fuerzas públicas. Entonces, ahí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a descontarle hoy en día a los médicos, a los policías, a los militares y a los maestros? Podríamos descontarle al sector administrativo, no hay problema, pero el impacto recaudatorio que esto tendría sería mínimo. De hecho, el año pasado ya se hicieron descuento a todos los funcionarios administrativos, no se le descontó el año pasado a la gente de salud y las fuerzas públicas, y el impacto era como allá por alrededor de, creo que era $1,500,000 por mes. Claro que cada guaraní cuenta, ¿verdad? Cada guaraní ahorrado cuenta, pero el impacto dentro de un presupuesto general de gastos de 15.000 millones de dólares, 1 millón por mes, digámosle, no es muy significativo, ¿verdad? Si pasamos a este otro gráfico, podemos ver un poco acá la parte del gasto que corresponde a la inversión pública. La inversión pública, si miramos el lado izquierdo, podemos ver la inversión pública acumulada de enero a marzo, nuevamente comparado los últimos 2 años e inclusive el año 2021. Rubén, Sí, adelante, te escucho. sí, tengo una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, te escucho, te escucho. Sí, la parte de los salarios, vamos a decir, administrativos, ¿eso está segregado con respecto a todos los ministerios? O vamos a decir, ¿qué engloba lo que sería gasto administrativo? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Ministerio de Educación, o sea, esos 29 guaraníes que vemos ahí, por ejemplo, no implica que sea todo el Ministerio de Educación, ¿verdad? O sería directamente los funcionarios que ejercen la educación, o cómo sería el criterio ahí. No, estos 29 son docentes, ¿verdad? Docente directamente. Como vos decís, dentro del Ministerio de Educación tenés docentes y tenés la parte administrativa, ¿verdad? Que son los no docentes, por llamarlo de esa manera. Esos no docentes están incluidos dentro de estos 17, ¿verdad? Lo mismo en salud, ¿verdad? Salud, cuando hablamos de salud, son médicos, el personal de blanco que se le dice, ¿verdad? Y la parte administrativa, que también está dentro del Ministerio de Salud, que son los que hacen oficina y demás, están dentro de estos 17. Ah, entiendo. Y lo mismo para las fuerzas públicas, ¿verdad? ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Gracias. Y bueno, como le estaba diciendo, esta es la parte del gasto público que va a inversión, ¿verdad? Inversión, cuando hablamos de inversión, hablamos de construcción de rutas, puentes, qué sé yo, empedrados, etcétera, ¿verdad? Entonces, también en el gráfico de la izquierda vemos el acumulado de enero a marzo del año 2019-2021. Y acá el principal componente es el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Como ven acá, es la subsito de Obras Públicas, y este es otras entidades. Cuando hablamos de otras entidades, hablamos, por ejemplo, de
el Ministerio de Urbanismo que se dedica a hacer casas, eso también es considerado como inversión, ¿verdad? Y, y después, bueno, otras entidades que también son consideradas como que hacen inversión, hablamos de la ANDE, eh, y bueno, y también otras entidades. Acá vemos que en el primer trimestre del 2020 hubo un incremento sustancial, de verdad, del 81.3%. ¿Esto por qué? Justamente como yo le había comentado, en el segundo semestre del año 2019 se implementó un plan de recuperación económica que tenía un fuerte componente de obras públicas, ¿verdad? Se gastó mucho en obras públicas. Entonces, ese componente fuerte de obras públicas todavía tuvo un coletazo, vamos a decirle, en los primeros 3 meses del año 2020. Todavía esas obras continuaron, ¿verdad? Sin embargo, ese plan de recuperación económica ya no estuvo presente en los primeros 3 meses del año 2021. Así que nuevamente acá se ve como un ajuste a la baja en la inversión pública del 28.1%. Esto no representa que este año la inversión pública, digamos, le va a caer sustancialmente. De hecho, estamos estimando una inversión pública alrededor del 3% del PIB. Estos son más de 1.080 millones de dólares en el año. A lo que vamos al tercer mes del año, estamos hablando de que ya se ejecutaron 177 millones de dólares. Donde MOPC, nuevamente el Ministerio de Obras, es el mayor aportante para este gasto. Y bueno, y acá es por ir por un poco una distribución de quienes financian esta inversión de los 176, de dónde sale la plata para pagar esto, ¿verdad? Y acá tenemos los financiadores. Uno de los principales es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Como yo le había comentado, estos son instituciones que dan préstamos al país, y bueno, a través de esos préstamos se financian las rutas, los puentes, etcétera. También la CAF, otro de los grandes aportantes a la inversión pública, los bonos emitidos para financiar esta obra. Esto ya, hermano, es una ley especial, no sé, por si no conozcan, es la ley 5074, que básicamente es una ley que dice lo siguiente: o sea, que el Estado entra, digámosle, en un contrato con el sector privado, de tal manera que el sector privado pueda arrancar la construcción de una obra en concreto, ¿verdad? Y a medida que el sector privado va haciendo la obra y va entregando partes terminadas y utilizables de ella, el Estado va asumiendo eso como una deuda. Un ejemplo concreto de una obra que se está llevando a cabo a través de esta modalidad ya de mano es la ruta bioceánica. Ahí ese proyecto, si mal no recuerdo, está alrededor de los 450 millones de dólares. Entonces lo que la empresa hace es lo siguiente: esa ruta que tenía alrededor de, creo que 200 y pico de kilómetros, entonces la empresa va haciendo por tramos, se dividió creo que en 17 tramos. Entonces la empresa hace tramo 1, que son, voy a decir, no sé cuánto, 10 kilómetros. Entonces termina esa obra, esa parte, entrega al gobierno, eso se hace como una recepción oficial, ¿verdad? Que eso está terminado y está utilizable. Entonces ahí el gobierno asume eso ya como un compromiso de repago con la empresa, que finalmente eso es una deuda pública. Entonces, en estos primeros 3 meses del año, se hicieron recepciones de obras en esa modalidad por un valor de 60.6 millones de dólares. Como le dije, esto corresponde en un 100% ahora a la ruta bioceánica, que es la única obra que está siendo llevada a cabo hoy por esa modalidad. Y después acá en otros tenemos otros organismos financiadores más chicos, como ser, por ejemplo, el Banco Mundial, la JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa, KfW, que es la Agencia de Cooperación Alemana, y más pequeñito, ¿verdad? No incluimos más acá porque si no íbamos a tener un gráfico muy cargado, ¿verdad? Pero básicamente están los más chiquititos aquí. Y yo creo que este es uno de los gráficos más interesantes de esta presentación, que básicamente muestra el comportamiento del ingreso total y el gasto total. Esto es una suma móvil de 12 meses. ¿Qué quiere decir? Esto es como un promedio móvil. Yo tomás 12 meses, el promedio, y empezás a mover hacia adelante, ¿verdad? Estas tasas de crecimiento se comparan con el promedio móvil de 12 meses anterior. O sea que si nosotros nos paramos, por ejemplo, a ver, decía acá en diciembre de 2019, este 8.1 significa el promedio de los 12 meses anteriores versus el promedio de los otros 12 meses anteriores. Así se interpreta eso, ¿verdad?
Eh, Así que bueno, aquí esto ya venía digámoslo, con un gap, con un desfasaje, con un déficit que está cubierto por deuda. Eh, ya esto se arrastra desde el 2012, ¿verdad? 2012, antes del 2012 Paraguay estaba en superávit, o sea, ¿qué quiere decir? Al cierre del año, si hacíamos la cuenta, ingresos versus gasto, no sobraba dinero, había un superávit que sobraba en caja y bueno, eso se ahorraba. A partir del 2012, bueno, ahí cambió la película, hubo un punto de inflexión, ya que el Congreso, bueno, perforó prácticamente el presupuesto general de gasto, otorgando un aumento salarial a todos los funcionarios públicos sin ningún criterio, sin ningún tipo de análisis de nada, de alrededor del 35% para todos, ¿verdad? Entonces ahí hubo un punto de inflexión, los gastos pasaron a ser mayores que los ingresos, y ahí es donde empezó el déficit fiscal que hasta hoy en día arrastramos, un déficit fiscal, digámosle, estructural. Estructural, digo, ¿qué significa eso? Que son gastos rígidos, que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces se convierte en un déficit fiscal estructural. Este déficit fiscal digámosle, se agranda aquí en el año 2020 debido a la caída de los ingresos por efecto de la pandemia justamente, y en contraposición, imagínense ustedes, caen los ingresos y los gastos crecen. El crecimiento del gasto en el año 2020 fue el 15.6%. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno se para en el lugar del fisco, la economía paró, recaudé menos y en contrapartida yo tenía que gastar más. Tenía que gastar más en programas sociales para ayudar a las personas, ¿verdad? Que se quedaron sin trabajo, que se les obligó a quedarse en su casa. Tenía que gastar más en equipar el sistema de salud pública, tenía que gastar más en las fuerzas públicas que también desarrollaron su tarea en ese año y lo siguen haciendo. Entonces, ese año fue un doble golpe para el fisco, menos recaudación, mayor nivel de gasto, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el 2021 ya empezamos a ver una suerte de convergencia, ¿verdad? Convergencia, digámosle, a cerrar este gap. Porque, bueno, esta brecha no puede continuar para siempre, ¿verdad? Porque los ingresos no pueden estar muy separados de los gastos en el mediano plazo. Acá ya empezamos a ver una reducción. De hecho, para este año se espera una contracción fuerte del gasto por esos gastos temporales que hubieron en el 2020 y ya no van a haber en este año. Y también esperamos que los ingresos continúen una senda de crecimiento debido a la apertura de la economía, básicamente, y que la economía está operando y que esto permite una recaudación mayor. Aquí ya estamos prácticamente llegando al final. Espero que no se hayan aburrido. Al mes de marzo de 2021, entonces podemos ver el acumulado del resultado fiscal. Esto, en palabras más simples, significa, yo hice un corte al 30 de marzo, vi cuánto recaudé y cuánto gasté, ¿verdad? Entonces, si vemos el total de esto, hoy estamos viendo ya un resultado fiscal negativo del 0.3% del Producto Interno Bruto. Y decir que los gastos fueron mayores a los ingresos ya acumulados al mes de marzo. Recordemos que para esta variable en particular, este año el objetivo es hasta un techo de 4% de déficit. O sea, al mes de marzo ya llevamos 0.3. ¿Cómo se explica este 0.3? Y se explica básicamente hoy al corte de marzo por inversión pública, 0.4% de inversión pública. Y este resultado operativo es un poco más técnico, ¿verdad? Este término, pero le explico. Básicamente lo que dice el resultado operativo es, digo, miras tus cuentas fiscales y excluís lo que es inversión, excluís todo lo que es inversión y te centras solamente en lo que es la operativa diaria del sector público, o sea, sin inversión, es ingresos menos gastos. Entonces, si miramos solamente eso, ahí vemos que hay un resultado operativo positivo, o sea, hay un superávit al sacar la inversión por fuera. Pero cuando incluimos la inversión, ¿verdad? Este 0,4, que está totalmente financiada a través de la deuda pública, entonces ahí viene a netear, ¿verdad? O sea, este 0,3 es netear esto, ¿verdad? Este es positivo y esto es negativo porque está financiado con deuda. Entonces el neto es menos 0,3 puntos porcentuales del PIB. Y bueno, acá básicamente se explica también esto, el resultado operativo, inversión y resultado fiscal, ¿verdad?
también 12 meses móviles. Esto es. Bueno, acá un resumen rápido de las claves de la coyuntura fiscal actual, ¿verdad? Al mes de marzo de 2021 presentamos un déficit de 848 mil millones de guaraníes. Estos son muchos ceros, pero hablando en dólares, que es mucho más fácil de interpretar, son 129.7 millones de dólares. O sea, al mes de marzo, ese fue como llamarle en otra palabra el saldo rojo, lo que se tuvo que financiar con deuda, son 129.7 millones de dólares. Esto representa el 0.3% del PIB que le había mostrado en el slide anterior. Y esta es la parte del resultado operativo, ese concepto también que les expliqué. El resultado operativo es de 47.2 millones de dólares y representa el 0.1% del PIB. Los ingresos tributarios registraron una variación nominal positiva del 6.5%, en tanto que los gastos presentaron una disminución del 0.3% del PIB y así registrándose una desaceleración de compra de bienes y servicios. Esto, como le dije, es parte del plan de contracción del gasto público. También vemos un sostenido nivel de inversión que al mes de marzo representó 176.9 millones de dólares, con una disminución del 28% por ese efecto que yo les expliqué de que se compara con los 3 primeros meses del año 2020, que todavía traía el coletazo del plan de recuperación con un fuerte componente de inversión pública. Esto representa el 0.4% de la inversión. Y bueno, hasta ahí, ¿verdad? Yo voy a subir también esta presentación al Classroom. Yo creo que no subí un poco la anterior, no sé si ustedes, creo que no, ¿verdad? Voy a subir los dos ya ahora. Y creo que mañana tenemos ya la presentación de ustedes. ¿Qué van a presentar? Así, me interesaría ver un poco. No saben qué grupo va a presentar mañana. No sé si está uno de los integrantes presente, profe. Mm. La verdad que no sé. Bueno, de todas maneras voy a entrar yo a mirar por la presentación de ustedes por ahí para dar una opinión también respecto. Y la idea es de lo que mañana presenten sus compañeros, ¿verdad? Yo voy a tomar nota y les voy a preparar unos ejercicios, de acuerdo a esa parte que se va a presentar mañana para mostrarle el próximo miércoles. Un poco en esa dinámica que damos con el profe y seguir un poco esta dinámica de aquí en adelante. Lo que ustedes presentan los jueves, yo voy a mirar, ¿verdad? También hay una persona que me va a ayudar y el próximo miércoles, el miércoles siguiente, yo les presento los ejercicios referentes a lo que presentaron sus compañeros. Así que, sin más que agregar, si no tienen preguntas, yo les agradezco nuevamente su presencia, su tiempo y su atención. Y cualquier cosa, estoy atento a cualquier comunicación y pregunta a través del Classroom. Muchas gracias. Gracias, Gracias a profe. vos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.